Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. El movimiento Venezolanos por el Revocatorio insiste en que las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre no resuelven los problemas de los venezolanos y sostiene que el mandatario tiene una oportunidad legal y política para mostrar ante el mundo su voluntad democrática, como expuso Ana Llanes, miembro de esa organización, al leer un comunicado que subrayó que la próxima batalla es cambiar las condiciones electorales en el país. A partir del próximo 10 de enero, de conformidad con lo establecido en el artículo 231 de la Constitución, queda habilitado el derecho de los ciudadanos a solicitar la convocatoria a un referendo revocatorio para revocar a Nicolás Maduro. En tanto, César Pérez Vivas, también integrante del movimiento, puntualizó que para destituir al presidente Nicolás Maduro se requieren poco más de 6.200.000 votos, y tras llamar a los venezolanos a sumarse a la iniciativa, anunció que acudirán ante el Consejo Nacional Electoral para exigir modificaciones en la normativa. Primer paso, para poder reconocer, validar a la entidad que convoca. Eso necesitaría solo 205.553 manifestaciones de voluntad. Resulta que en el actual sistema están planteando que sea este 1% en cada estado. No, al presidente de la República se elige en una circunscripción nacional. Esa es otra trampa que inventaron hace 5 años. Eso tiene que ser eliminado. En mayo, el movimiento que promueve el referendo acudió ante el Poder Electoral para solicitar la activación del mecanismo constitucional, argumentando que Maduro cumplió 3 años de haberse juramentado nuevamente en el cargo, pero a la fecha no han obtenido respuesta. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Las consecuencias de la condena internacional a la represión gubernamental que se vive en Nicaragua siguen impactando al gobierno sandinista, ya que la inauguración de la nueva sede del Banco Centroamericano de Integración Económica BCE en Managua, programado para el 15 de diciembre, sería suspendido por una decisión de los países miembros, con la excepción de Honduras y Nicaragua. La decisión de no inaugurar la sede también cuenta con el respaldo de todos los socios extrarregionales del Banco Centroamericano de Integración Económica, y el economista Enrique Sáenz explicó a La Voz de América que podría tratarse de un primer paso al aislamiento del gobierno de Ortega del organismo financiero, aunque no implica que se detengan los desembolsos y préstamos acordados. Sería una señal, sí, por supuesto, de el aislamiento político de la dictadura de Ortega. Si ese aislamiento político se va a traducir en otras consecuencias, habrá que esperar, pero aún con todo no se puede de allí deducir que eso significa ya una toma de posición sobre los créditos. Hasta ahora son 10 las naciones que respaldan con su voto la decisión de suspender la inauguración de la sede del Banco Centroamericano, entre ellos Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, España, México, Taiwán y Corea del Sur, más el voto mancomunado de Argentina y Colombia. Belice y Cuba son socios sin derecho a voto. Desde la represión gubernamental ocurrida en abril de 2018, el Banco Centroamericano de Integración Económica se convirtió en el principal proveedor de recursos públicos del gobierno, al que aprobó $2.289 millones entre enero de 2017 y junio del 2021, y la vicepresidenta Rosario Murillo aseguró que el más reciente desembolso supera los $100 millones. 151.4 millones aprobados en la sesión ordinaria del BCE, un crédito. Por ahora solo hay 10 votos y solo falta que Honduras y Nicaragua tomen una decisión. Aunque la votación sigue abierta hasta hoy, 2 de diciembre, es muy poco probable que haya un cambio significativo. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua. El proceso de elección del fiscal general de El Salvador genera una nueva controversia entre los diputados del oficialismo que apoyan la reelección del actual titular Rodolfo Delgado y los grupos parlamentarios de oposición, que son minoría en la Asamblea Legislativa, los que cuestionan la legitimidad del actual funcionario al considerar que llegó al cargo a través de un proceso que no se hizo con base a lo que establece la ley. La legisladora Anabel Belloso, del izquierdista Partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, expresa que reelegir al actual fiscal Rodolfo Delgado sería repetir un proceso que considera viciado. Pero no sería de extrañarse que solamente se haga un proceso para volverlo a ratificar, así como lo impuso Nuevas Ideas por órdenes de Bukele en el espacio donde hoy está. Sectores políticos y organizaciones de derechos humanos cuestionan la falta de independencia del actual fiscal Rodolfo Delgado. Sin embargo, el vicepresidente del Congreso, Guillermo Gallegos, del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional, que es aliado del gobierno,
alguno es de la opinión que el fiscal Delgado ha desempeñado un trabajo imparcial. Y en lo personal a mí me gustaría que él pueda elegirse como fiscal y pueda tener un periodo de 3 años por los resultados positivos que ha venido dando. Representantes de las distintas organizaciones de aplicación del derecho sostienen que la figura del fiscal es clave para que en un sistema democrático el Estado asuma y cumpla el compromiso de la lucha contra la impunidad. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador. Los aeropuertos de Bolivia amanecieron por segundo día consecutivo con resguardo policial, luego del sorpresivo anuncio del gobierno del presidente Luis Arce de eliminar la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares de la Navegación Aérea ASANA y crear una nueva entidad denominada Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos, NAVOL. Desde hace meses, los trabajadores de ASANA presentaron varias peticiones a las autoridades, entre ellas el pago de los salarios adeudados, sin obtener una respuesta positiva, motivando un paro de actividades en todos los aeropuertos. Sobre esta situación de emergencia, habló con La Voz de América el dirigente de los trabajadores, Víctor Ticona. Es una situación muy crítica en lo que los trabajadores de ASANA estamos pasando, que por 54 años estamos sirviendo a la población boliviana y por un decreto lo han anulado y ahora hay una nueva institución que no entendemos cuál es su función. Por otro lado, los pasajeros de vuelos nacionales e internacionales se mostraron sorprendidos ante este inusitado movimiento en los aeropuertos, y aunque el gobierno aseguró que las operaciones serían normales con la ayuda de un equipo de contingencia, algunos vuelos fueron demorados. El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, justificó la decisión y dijo que espera llegar a un acuerdo con los trabajadores. Cambiará drásticamente esta nueva empresa que se hace cargo de la administración de aeropuertos. Aunque la Central Obrera Boliviana se ha mostrado cercana a la administración del presidente Luis Arce y por esa razón criticada desde las bases sindicales, se pronunció a través de su secretario ejecutivo Juan Carlos Guarachi en respaldo a los trabajadores perjudicados. Lamentamos la actitud particularmente del gobierno, debería de consultarnos y no podemos aceptar que de la noche a la mañana con un decreto cambien de razón social y despidan a los trabajadores. El gobierno anunció que se destinarán más de 182 millones de bolivianos, un equivalente a 26 millones de dólares para cubrir el pago por despido de más de 800 ahora ex trabajadores de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea ASANA. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. Hoy el Papa Francisco emprende su 35º viaje internacional y su primera parada en este viaje de 5 días es Chipre, que en los últimos años ha experimentado un aumento en las llegadas de migrantes. La difícil situación que estos juntos a los refugiados enfrentan ha sido una de las principales preocupaciones del Papa Francisco desde su elección en 2013 y planea reunirse con ellos en este viaje. Previo a su viaje, el Papa envió un mensaje en vídeo y habló de todos los migrantes que han perdido la vida en el mar y se refirió a los migrantes como nuestros hermanos y hermanas y dijo que el mar Mediterráneo, en sus palabras, nuestro mar Mediterráneo, se ha convertido en un enorme cementerio. Los pensamientos del Papa fueron hacia aquellos que en los últimos años y todavía hoy han estado huyendo de la guerra y la pobreza, desembarcando en las costas del continente europeo o en otro lugar y que no encontraron hospitalidad sino hostilidad e incluso explotación. El Santo Padre tiene también en su agenda la visita a la isla de Lesbos, en Grecia, que también ha estado lidiando con la llegada de inmigrantes. El Papa ha visitado Lesbos antes, en abril de 2016, cuando albergaba el campo de refugiados más grande del continente europeo. En esa ocasión trajo a casa 12 refugiados musulmanes de Siria. Esta vez repetirá ese gesto y ya ha dispuesto que unos 50 migrantes sean reubicados en Italia después de esta visita. El Papa Francisco considera que la migración actual es la mayor catástrofe humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial y ha dicho que el único camino a seguir para combatir este fenómeno es a través de la fraternidad y la integración. El Papa tendrá otros mensajes empáticos durante su viaje, cuando se dirige a la mayoría de la población ortodoxa griega, junto con la minoría de 30.000
católicos que también viven en la isla de Chipre. El Papa Francisco tiene también en su agenda celebrar una misa el viernes en Nicosia y realizar una oración ecuménica con los migrantes cerca de la llamada Línea Verde, que separa la última capital dividida físicamente en el mundo. Sabina Castelfranco, Voz de América, Roma. La organización internacional Human Rights Watch afirma que los talibanes han llevado a cabo cientos de ejecuciones masivas y desapariciones forzadas en una serie de ataques que al parecer hacen parte de las represalias que este grupo insurgente ha tomado desde agosto, cuando asumieron el poder en Afganistán tras la retirada de las fuerzas occidentales. Human Rights Watch, con sede en Nueva York, dice que tiene pruebas de que las fuerzas talibanes han asesinado o desaparecido a más de 100 exmiembros de las Fuerzas de Seguridad Nacional afganas en 4 provincias, donde el organismo adelantó su investigación, y su directora asociada de la División de Asia, Patricia Guzman, agregó: Están apuntando a las personas contra las que habían luchado, y muchos de los casos que investigamos fueron personas realmente de primera línea, personas que eran conocidas por los talibanes en localidades específicas. El grupo defensor de derechos humanos manifiesta que reunió evidencia que destaca más de 60 entrevistas con testigos, familiares y funcionarios talibanes. Los asesinos y desapariciones forzadas se documentan en las provincias de Ghazni, Helmand, Kandahar y Kunduz, pero resalta que los ataques se han producido en todo Afganistán. Todo esto sucede pese a las promesas de los talibanes, que habían dicho que no buscarían venganza después de la toma del control de Afganistán a finales de agosto. Patricia Guzman subrayó: Ofrecieron una amnistía y los altos funcionarios en Kabul lo dijeron. No obstante, lo que vemos sobre el terreno es que de hecho no se aplica, al menos para algunos, y lo que ocurre es que están persiguiendo deliberadamente a las personas, ya sea por sus relaciones personales y enemistades o por el papel que desempeñaron. Por su parte, los talibanes argumentaron que han despedido a los responsables de los abusos. Sin embargo, no han proporcionado más detalles ni pruebas. Los investigadores manifiestan que el grupo insurgente que ahora gobierna Afganistán utiliza los registros de empleo que dejó el antiguo gobierno afgano para identificar a las personas y, basados en esto, proceden a su arresto y ejecución. Por ello, Human Rights Watch pide a las Naciones Unidas que continúe el escrutinio y la investigación de los abusos cometidos por los talibanes. En tanto, Estados Unidos, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional congelaron los activos del Banco Central de Afganistán por el valor de $9.5 millones y bloquearon los envíos de efectivo al país luego de que los talibanes tomaran el poder, y las agencias de ayuda advierten sobre un inminente desastre humanitario por la falta de oportunidades de trabajo, una alta deuda social y con varios de los servicios básicos al borde del colapso, obligando a que muchos afganos se vean obligados a huir de sus hogares. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. El presidente Joe Biden prometió que el aumento de los precios y la escasez de productos se irán aliviando a medida que nos acercamos a la temporada navideña, y aseguró que su gobierno utiliza todas las herramientas a su alcance para enfrentar las dificultades que están afectando a los estadounidenses. En una alocución desde la Casa Blanca el miércoles, el mandatario afirmó que la fuerte demanda de bienes ha estirado la capacidad de una economía que aún está lidiando con la pandemia del COVID-19, provocando inflación y riesgos políticos, sumando a ello la última situación generada por la presencia de la variante Omicron. No puedo prometer a todas las personas que recibirán todos los obsequios que quieran a tiempo. Solo Santa Claus puede cumplir esa promesa, dijo el presidente estadounidense, a tiempo de asegurar que se trabaja incansablemente para lograr descongestionar los puertos y facilitar el transporte de los productos, apoyando este proceso con incentivos para trabajadores y camioneros. Pero nos dirigimos a una temporada navideña en una forma muy sólida. No es por suerte. Evitamos una posible crisis averiguando lo que era necesario arreglar y luego reunimos a la gente para hacer el trabajo duro de solucionarlo. El presidente Biden, que pasó las semanas posteriores a su investidura en enero impulsando estímulos para aumentar la demanda, ha pasado los meses más recientes
tratando de despejar los atascos en los puertos y los precios más bajos de los productos, desde la carne hasta la gasolina. En tanto, en el Congreso y frente al Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, la secretaria del Tesoro Janet Yellen y el presidente de la Reserva Federal Jerome Powell expresaron que no hay seguridad de que los aumentos de precios se desacelerarán en la segunda mitad del próximo año, como esperan muchos economistas. Powell dijo que lo que la mayoría de los economistas consideran los picos de precios actuales, que han llevado la inflación al consumidor a un máximo de 3 décadas, son en gran parte una respuesta a las persistentes interrupciones de la oferta y demanda durante la pandemia. A medida que los estadounidenses pasan más tiempo en casa, han aumentado el gasto en muebles, electrodomésticos y computadoras portátiles. La creciente demanda de dichos productos, combinada con la escasez de piezas, ha provocado problemas en la cadena de suministros y precios más altos, remarcó Powell. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. El desconocimiento en torno a la variante Omicron y la falta de conclusiones científicas sobre su peligrosidad continúa incrementando la inquietud de gobiernos y comunidades alrededor del planeta a medida que esta nueva mutación del COVID-19 continúa expandiéndose. Cada vez son más los países que reportan casos de Omicron. Estados Unidos investiga ahora el primer caso confirmado. Se trata de una persona adulta completamente vacunada contra el COVID-19 y que el 22 de noviembre regresó a California desde Sudáfrica. 7 días más tarde empezaron los síntomas leves y dio positivo, por lo que se asume que el número de casos positivos de Omicron en el país sería más elevado. Ante este escenario, el presidente Joe Biden, junto con su equipo de expertos del COVID-19, estudia medidas adicionales a las que ya anunció la semana pasada y que incluían las restricciones para viajeros procedentes de África del Sur, donde esta nueva mutación fue detectada por primera vez. Se espera que hoy mismo el mandatario estadounidense plantee las nuevas reglas para contrarrestar los posibles riesgos de la variante. Cuarentena obligatoria para todos aquellos que regresen al país, presentar prueba negativa del COVID-19 antes de abordar al avión e independientemente del estatus de vacunación, y otra prueba luego de haber ingresado a Estados Unidos son algunas de las medidas que la administración Biden y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades podrían empezar a exigir ante la incertidumbre que presenta Omicron. En este contexto repleto de interrogantes, el doctor Anthony Fauci, principal epidemiólogo del país y director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, insistió que a medida que los expertos recaban información para determinar cuán transmisible es la variante Omicron y qué riesgos representa, los ciudadanos deberían seguir tomando las mismas medidas de precaución, e hizo hincapié en la importancia de vacunarse. Sabíamos que era solo cuestión de tiempo antes de que se detectara el primer caso de Omicron en Estados Unidos, y como ustedes ya saben, sabemos lo que debemos hacer para proteger a las personas: vacunarse si aún no está vacunado, recibir una dosis de refuerzo si ya recibió la vacuna hace más de 6 meses, 2 meses con Johnson & Johnson, y todas las otras cosas de las que hemos estado hablando, como vacunar a sus hijos, hacer uso de mascarilla en interiores, etc. El doctor Fauci advirtió que podría tomar 2 o más semanas hasta que conozcan la facilidad con la que Omicron se propaga, la gravedad de la enfermedad que causa y el grado de efectividad de las vacunas actuales frente a esta variante. Hasta entonces, los expertos subrayan la necesidad de ser cautelosos y seguir las recomendaciones que desde hace más de un año reiteran, pero sobre todo preocupa las consecuencias potencialmente dañinas en Estados Unidos, donde más de 50 millones de adultos continúan reacios a recibir la vacuna contra el COVID-19. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. La variante Omicron ya está en Estados Unidos. Fue detectada en California en un viajero que había regresado de Sudáfrica el 22 de noviembre. Su test resultó positivo al final del mes. La noticia fue confirmada por el doctor Anthony Fauci, quien aclaró que el cuadro clínico del contagiado es tranquilizante. La persona, cuya identidad no fue revelada, estaba completamente vacunada contra el virus y sintió síntomas leves de la enfermedad. Esto según lo reveló los CDC. En otras informaciones, la amenaza de un cierre del gobierno federal de Estados Unidos se hizo más grande el miércoles, ya que los legisladores no lograron llegar a un acuerdo presupuestario con 2 días para que se agotaran los fondos.
El Congreso tiene hasta el viernes por la noche para elaborar un nuevo presupuesto a fin de evitar una interrupción repentina de la mayoría de las llamadas operaciones no esenciales del gobierno federal, lo que pone a cientos de miles de trabajadores en licencia sin goce de sueldo. Por otra parte, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo, y conocido por sus siglas USAID, dio a conocer el miércoles que Estados Unidos y México sumarán esfuerzos para abordar las causas fundamentales de la migración irregular desde el norte de Centroamérica. Esto con el programa Sembrando Oportunidades. Esto, de acuerdo con el USAID, serán ellos los encargados de coordinar con la Agencia Mexicana para el Desarrollo y la Cooperación Internacional para ayudar a unos 500,000 jóvenes en riesgo en sus comunidades de origen, como lo son en El Salvador, Guatemala y Honduras. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la decisión de Estados Unidos de excluir a las FARC de Colombia de la lista de organizaciones terroristas. El tema despertó distinto tipo de reacciones y el análisis se plantea en estas dos entrevistas de nuestro corresponsal en Bogotá, Manuel Arias, primero con el analista de política internacional y profesor de la Universidad Externado de Colombia, Eric Tremolada Álvarez, poniendo el tema en contexto. En primer lugar, lo sacan porque ya no lo consideran un grupo terrorista. Los Estados Unidos, como país soberano, define cómo califica, digamos, a los distintos grupos que siente que no respaldan sus intereses, los valores democráticos, etcétera, y de alguna manera los califica. En este caso, había calificado ya desde hace muchos años a las FARC, y ya 5 años de cumplir el acuerdo. Los Estados Unidos que apoyaron esa negociación, donde ahora hay reconocimiento nacional e internacional a esa desmovilización y a ese acuerdo de paz, lo único que están siendo es consecuente con lo que está sucediendo. Profesor Tremolada, y en términos prácticos, ¿qué significa sacar a las FARC de esta lista de grupos terroristas? El problema estaba en que mientras estuvieran ahí la movilidad de muchos de los excombatientes, pues no tenían esa movilidad libre, y ahora esto cambiaría porque salen de la lista. Todos los que están en el grupo no necesariamente los que la justicia americana pueda tener individualizados o sindicados como delincuentes. Al conocerse esta información, inmediatamente hubo críticas justamente por la existencia de disidencias que se autodenominan FARC. Las FARC son las que se desmovilizan y las FARC son las que negocian con el gobierno colombiano, con el apoyo de la comunidad internacional y reconocen tal. Las FARC como tal desaparecen. Los que negociaron la paz son las FARC. La inmensa mayoría de ese grupo está cumpliendo los compromisos del acuerdo. Por tanto, los que dejaron de ser insurrectos calificados por el gobierno americano como terroristas son las FARC. Los que existen podrán ser esos movimientos disidentes con otro nombre, que traten de dar el nombre, pero que evidentemente esto lo hacen precisamente para contaminar el acuerdo, es darles el juego a ellos y los seguimos calificando como FARC. Y ese es tal vez no solo el problema del gobierno americano, sino de todos los que en Colombia se siguen oponiendo a las FARC, porque al hacer la alusión a las FARC constantemente es una forma de minar el proceso y lo que se está cumpliendo. Y Manuel Arias también pidió la opinión de Griselda Lobo, conocida como Sandra Ramírez, viuda de Tiro Fijo, el fundador de las FARC y ex senadora colombiana. ¿Qué opinión le merece esta decisión del gobierno norteamericano? Saludamos la decisión, nos parece muy importante y además es consecuente con la postura del gobierno norteamericano de Obama en cuando se estaba construyendo el acuerdo final de paz. Y segundo, es la posibilidad de que el proceso de reincorporación integral, político, económico, social, cultural pueda avanzar en mejores condiciones. ¿Y por qué? Porque ya con el apoyo y la solidaridad internacional se va a poder realizar sin ningún tipo de restricciones, dado que hoy quienes firmamos el acuerdo estamos vinculados a proyectos productivos, no solamente en la parte de la reincorporación, sino también en la parte política, porque al reconocimiento importante
importantísimo, se nos quita la restricción y podemos movernos a nivel nacional e internacional. Y en la parte también de reincorporación política es que los dirigentes hoy de partidos comunes empieza y debe de haber una disminución de la estigmatización que ha pesado en contra de nuestra organización. Pero también además es un respaldo porque estamos en el 5º aniversario y se envía un reconocimiento a los firmantes, a quienes firmamos el acuerdo, y que además como partido estamos cumpliendo las comparecencias y que continuamos firmes. Mira, nosotros continuamos firmes en este proceso con toda la voluntad de comparecer y de asumir responsabilidades ante el sistema integral de verdad, justicia y reparación, sobre todo en la reparación y en las garantías de no repetición. Y uno de esos es que hoy somos un partido político y estamos aquí dentro del marco normativo del Estado. Eran el experto colombiano en política internacional, profesor Eric Tremolada Álvarez, y la ex senadora colombiana y desmovilizada de las FARC, Griselda Lobo, poniendo en contexto la exclusión que hizo Estados Unidos de las FARC de la lista de organizaciones terroristas. Esto fue Conversando con la Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.